Buen día, queridos estudiantes. Esta es una sesión más de Excel. Ya miren aquí. Vamos a empezar aquí en esta tabla, en este registro de notas, redondeando con el botoncito de disminuir decimales, el promedio. A ver, vamos a seguir analizando nuestra función contar puntos sí. Ya aquí miren, dice, quitar el sulcito aquí. Dice, ¿cuántas notas son iguales a 0,5 en el curso de matemáticas? Matemáticas está aquí, miren, ya está matemáticas. Y me pregunta, ¿cuántos 0,5 hay? Entonces, en esta parte que nosotros es de conteo, estamos en puro conteo, vemos que hay tres notas con 0,5. Entonces, aquí debe botarme 3. Entonces, como solamente es un criterio, igual contar. Dice que me cuente, sí, contar puntos sí. Rango en toda esta zona azul, ¿ya? En este caso me pide punto y coma. Como es un solo criterio, simplemente le pongo entre comillas, ya que sea igual a 0,5. 0,5 comillas. Cerramos paréntesis, enter, ¿ya? Dice que encuentra 305. ¿Ven? Son los 305 que están más resaltados. Si yo cambiara un 0,5 más, esto se tiene que cumplir. Ya suman a 4. ¿Ven? Control Z, solamente hay 3. Miren, el siguiente me dice, ¿cuántas notas son iguales a 16? Pues es lo mismo, ya es lo mismo. Igual, contar puntos, sí. Me dice cuáles son las notas igual a 16. Entonces, pero en el curso de lenguaje. Entonces, la siguiente columna. Selecciono la columna de lenguaje. Me pide punto y coma y ahora me pide el criterio. Si ustedes leen debajo de la fórmula, dice rango, ahora me pide criterio. Igual, entre comillas, que todas las notas que sean 16 en lenguaje, ¿no? 16, le ponemos exacto, cerramos paréntesis y ahí dice que hay 4. Definitivamente que acá debe haber 4, 16, ¿no? En estas prácticas de conteo, ahí está. Después dice, ¿cuántas notas son mayores a 15 en el curso de historia? Acá tenemos el curso de historia y necesitamos, ¿quiénes son mayores a 15? Igual, como es un solo criterio, igual contar puntos sí, me pide el rango, contar puntos sí. Dice cuenta si es que en este rango, en este caso de historia, selecciono en la columna de historia, punto y coma, y esta vez me pide mayores a 15, ya mayores a 15. Entonces, utilizamos el signo mayor, igual a 15, no, mayor a 15 no me quiere. Si es igual, le hubieran puesto mayor igual, ¿no? Cerramos paréntesis y me dice que hay 4 notas mayores a 15. Definitivamente que si contamos aquí 1, 2, 3, 4, estas son las notas mayores a 15, ¿no? Si las cuenta. Entonces ustedes pueden hacer cambios y se tiene que cambiar aquí en los resultados. ¿Qué más nos pide? Miren. Dice, ¿cuáles son las notas menores a 8 en el curso? Es igual, si no, pero que sean menores ahora. Igual, me pide un criterio nada más. Contar puntos sí. Bajamos con las flechitas. Tecla de tabulación. Ya me puso el paréntesis. Y me pide que en esta columna de historia, en este rango de historia, que me cuente notas menores a 8. Entonces, igual, ponemos entre comillas. Entre comillas, porque ya saben, este símbolo es texto. Número 8. Listo. Cerramos paréntesis y encuentra una nota menor a 8 en toda esta columna, que vendría a ser este 7, ¿no? Este 7 de acá. Ya lo encontró. Entonces, si cambiamos datos, aquí va a cambiar. Ya está resuelto esta partecita. Y ahora que dice, ¿cuántos aprobados hay en el promedio? Entonces, la forma de preguntar puede cambiar, ¿no? Entonces, promedio está aquí, lo vamos a pintar de otro colorcito. Me dice, ¿cuántos aprobados hay en el promedio? Entonces, igual, es un solo criterio, igual, contar puntos sí.
abrimos paréntesis, y me pide el rango, ahí está, toda la zona de acá rosadito, punto y coma. Y esta vez nosotros sabemos que si queremos aprobados tendrían que ser mayor o igual a 10, ¿no? O mayor a 10, ¿no? Entonces, entre comillas, ponemos que sean mayor a 10. Si fuera otro criterio, ya ustedes, aquí estamos deduciendo, sabemos que aquí es mayor a 10 aprobados. Cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que me dice ahí? Cuenta si es que en este rango, en estos números que hemos seleccionado, en cuentas mayor a 10, que los cuente, ¿ya? Ha contado que hay 7 aprobados. Entonces, si los contamos, definitivamente que va a haber 7. Listo. Y por último dice aquí abajo cuántos ítems son del grupo. Entonces, toda la parte aquí de color naranja, que me los cuente. Como son números, simplemente que me cuente, contar nada más. Igual contar. Me pide un valor, o sea, todo este rango. Cerramos paréntesis. Y dice que hay 10. Ya, hay 10 ítems, 10 notas. Los ha contado celda por celda. Bien, entonces si se fijan bien, aquí claramente dice contar puntos sí. Entonces esas aplicaciones tienen nuestra función contar puntos sí. ¿Ya? Vamos a ir avanzando estas funciones. Estas que están aplicadas a notas, la pueden cambiar también con sueldos. Ya depende de lo que ustedes estén trabajando. Miren, esta hoja de acá dice, escribe una ciudad. Vamos a ver aquí las ciudades. Le voy a pintar otro colorcito, amarillo. Tenemos diferentes ciudades. Tenemos en la siguiente con diferentes departamentos, administración, técnico, financiero, sus apellidos y el sueldo que ganan. ¿Ya? El sueldo que ganan. Entonces, ¿qué me pide? Voy a escribir, por ejemplo, una ciudad, Tacna. ¿Ya? Una ciudad Tacna. Y ahora me dice, ¿cuántos empleados trabajan en la ciudad descrita? O sea, me dice, ¿cuántos empleados trabajan en la ciudad de Tacna? Entonces yo puedo decir acá, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahorita voy contando 5. Pero como siempre decimos que lo haga Excel, porque realmente en la realidad van a tener más de 100, ¿no? 100 apellidos, 100 ciudades. Listo, a ver, que me cuente. Entonces, ¿cuántos? Cuando se trata de cuántos, no me dice sumar, no me dice. Ya saben, que es cuando dice cuántos ya es contar ya. Entonces igual contará, ¿no? Entonces hay que estar interpretando qué me está pidiendo. Como tiene otro criterio, dice cuántos trabajadores están en la ciudad, contar, punto sí. ¿Ya? Que me cuente, dice rango, en todas estas ciudades, que me cuente, punto y coma, ahora menos el criterio. Aquellos, podríamos escribir Tacna, ¿ya? Pero ya que lo tenemos acá arriba, en esta celda, simplemente le hacemos clic en la celda, G3. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Cuéntame desde B3 hasta B16, o sea, en toda la ciudad, todo el rango de ciudades, aquellos que coincidan con Tacna. G3 es Tacna. Cerramos paréntesis y me ha contado 5, los que hemos pintado de azul. Ya sí lo ha contado. No se olviden siempre de probar. Por ejemplo, el último yo le voy a cambiar a Tacna. He aumentado a 6, ¿no? Control Z. Entonces hay 5 Tacnas. Vamos a centrar. ¿Qué dice acá abajo? Miren, ¿cuántos empleados trabajan en la ciudad? En otras palabras, en la ciudad escrita y departamento financiero. En otras palabras, ¿cuántos empleados trabajan en la ciudad de Tacna y que estén en el departamento de financiero? Entonces, miren acá, yo voy a pintarle otro colorcito. Me dice, ¿cuántos empleados trabajan en una ciudad? O sea, ya me pregunta por esta columna, ¿no? Por si quiénes son de Tacna. Pero también me está preguntando por el departamento. O sea, me está preguntando por una segunda columna. Entonces, si se fijan bien, la columna de ciudad ya es un criterio y la segunda columna de departamento ya es otro criterio, ya no es uno como el caso anterior. Cuando ya tengo que evaluar ya 2 criterios, en este caso 2 columnas, porque lo que me está preguntando es, en otras palabras, ¿quiénes son de Tacna y son administradores? Perdón, son financieros, en la parte de financieros. Entonces yo podría decir, Tacna, a ver, si lo haríamos mentalmente, vamos a pintarlo verde.
un azul más oscuro. Este es el que me está pidiendo, porque el de siguiente de Tacna no es financiero. El siguiente es capacitación. El siguiente de Tacna es administrador. El siguiente de Tacna es administrador. El siguiente de Tacna es financiero. O sea, en realidad hay dos financieros, ¿no? Entonces, lo que me pide aquí en este problema, en otras palabras, me dice, ¿cuántos empleados trabajan en Tacna y están en el departamento financiero, ¿no? De finanzas. Eso es, y debería devolverme dos. Entonces, si se fijan bien, no me toma todos los de Tacna, ¿no? A pesar de que hay varios trabajadores que trabajan en Tacna, no los toma toditos, porque unos son de administración, otros son eh, técnicos. Entonces, eso me está pidiendo aquí. Ya vamos a resolver entonces, pero ya son dos criterios, dos columnas. Igual, cuando es ese caso, ya no es contar puntos sí, no nos ayuda, porque contar puntos sí solamente es un criterio. Vendría a ser contar puntos sí conjunto, ¿ya? Contar puntos sí conjunto. Entonces presionamos, abrimos paréntesis. A ver, ¿quién está? Abrimos paréntesis. Y ahora sí, siempre la ayuda, ¿ya? Esto es parecido al anterior, contar puntos sí, sino que tiene varios criterios. Acá dice criterio 1, y va a haber criterio 2, criterio 3, criterio 4. Vamos por el primer criterio. Dice rango. De primero, ¿quiénes son de Tacna? Ahí están las ciudades. Voy a borrar, para que ustedes puedan leer, voy a borrar este color azul. Y ahora sí. Entonces ahora sí utilizamos contar puntos sí, conjunto. ¿Ya? Conjunto. ¿Qué nos pide un rango? Primer criterio de esta columna, ¿quiénes son de Tacna? ¿Ya? Punto y coma, me dice, ahora pon tu criterio. ¿Ya? El criterio es que sean de Tacna. Yo lo podría escribir, entre comillas, Tacna. Pero veo que aquí arriba, en G3, está ya Tacna. Entonces, cliqueamos ahí. Hasta ahí dice, a ver, ¿quiénes son de Tacna? Me dice hasta ahí. Punto y coma. Ahora me dice, pon otro rango. Entonces, fíjense bien aquí, dice otro rango. Y esta vez voy por los departamentos. Y ahora dice, de los departamentos, quiero aquellos que sean financieros, que trabajen en finanzas, en punto y coma, como es criterio, y no lo tengo en una celda, lo escribo tal cual, financiero. Entonces, fíjense bien que ahí, cerramos comillas, que hay dos criterios, ¿ya? Dos criterios. Me dice, escoge los de Tacna y también escoge aquellos que sean del departamento de financiero. Y cuando se trata de más de dos criterios, ya tiene que ser esta función contar puntos sí, conjunto. ¿Qué pasaría si me dijeran que sean de Tacna, que trabajen en el departamento financiero y todavía ganen más de 500 soles? Entonces, le aplico aquí, ¿no? Punto y coma, el rango de sueldo, mayor o igual a 500. Entonces, eso quiere decir de que aquí yo puedo poner muchos criterios, ¿ya? Muchos criterios. Ahorita tenemos dos nada más, dos columnas. Enter. Y me dice que solamente hay dos. Dos que trabajan en Tacna y que son del departamento financiero. Esto que le hemos pintado de color azul. Probemos. A ver, el segundo de Tacna le cambiamos a financiero. Financiero. Enter. Aumentó a 3, ¿no? Entonces, si se cumple, control Z, ya está. Entonces, las aplicaciones de contar puntos y conjunto también nos resuelven muchos problemas, ¿ya? Vamos acá. Estamos en el 2. Ya está. A ver, alguna preguntita hasta aquí. Preguntas. Creo que también la clase pasada había una pregunta de las aspitas, ¿no? Y esto nos resuelve. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Si tuviera puras pitas en la asistencia, a ver un ejemplito aquí, repito nomás, ¿no? Entonces, a ver, por decir, si los asteriscos para mí son asistencias, ¿no? O de repente son faltas, yo quiero saber cuántas asistencias hay, entonces ahí sí, ¿no? Igual, contar puntos sí. Y igual, perdón, el rango,
Me está pidiendo rango, punto y coma. Y entre comillas que sea igual al asterisco, ¿no? Y me va a contar. Me va a contar cuántos asteriscos hay y ese asterisco puede representar muchas cosas. Cerramos paréntesis y me dice que hay 9 asteriscos acá, ¿ya? Si que quisiéramos contar símbolos para el caso de asistencias, faltas, como me decían en la clase anterior. Bien, listo. Sigamos analizando. Miren aquí, sigamos analizando nuestras fórmulas porque en la práctica se nos presentan muchos problemas y Excel los resuelve, ¿ya? A ver, un ratito vamos a tomar la asistencia. Mientras me pueden preguntar algo. Mientras aquí vamos a capturar la asistencia. Listo. Bien, a ver, miren acá. Vemos, ¿ya? Tenemos nombres, años de servicio, el cargo que ocupan, el cargo que ocupan aquí está, su sueldo básico, cuántos hijos tienen, en qué AFP están y qué sueldo ganan. Entonces, toda una base de datos, ¿no? Cuando ustedes tienen así estos datos, a esto le llamamos base de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos registros. Una base de datos, cada uno de estos nombres vendría a ser un registro. De un registro, tercer registro, cuarto registro. Y una base de datos es un conjunto de registros. Bien, ¿qué dice? ¿Cuántos administradores? Vamos a pintar aquí de amarillito para centrar nuestra atención ahí. Listo. Dice, ¿cuántos administradores tienen un neto a pagar mayor a 1.500? Entonces yo veo cuántos criterios hay acá. Primero me dice administradores, o sea, tiene que ver con esta columna de acá. Luego me pregunta el neto a pagar del sueldo. Entonces ya me está preguntando por dos columnas, que significa que hay dos criterios. Ya no es uno nada más. Dos columnas, dos criterios. Ah, ya. Entonces contar puntos y conjunto. Igual contar puntos y conjunto. Bajamos con las flechitas, tecla de tabulación y ya me escribió. Ya saben que este acepta más criterios. Me dice rango, primer rango, los cargos. Me está preguntando por los administradores. Punto y coma. Ahora el criterio. Dice que sean administradores. La palabra es administrador, como dicen las columnas. Como no lo tengo escrito en ninguna celda, simplemente lo escribimos entre comillas. Administrador, está en mayúscula. Administrador y cerramos comillas. Listo. Ya tenemos, hasta ahí nos va a contar cuántos administradores hay. Pero no solamente nos pide eso, sino también que ganen un sueldo mayor a 1.500. Entonces ahora me pide, se repite lo mismo, no es rango criterio, de otra vez, es rango, la columna de neto a pagar. Ya tenemos todo el rango, punto y coma. Criterio, que sean mayores a 1.500. Me pide mayor a 1.500. Listo, cerramos paréntesis y ahí hay dos criterios, ¿ya? Que sean de administradores y ganen mayores a 1.500. Dice que hay dos, ¿ya? Solamente por esta vez vamos a contarlos, ¿ya? Para que vean que sí es cierto. Aquí tengo administradores. Administrador, administrador, administrador. Vamos a pintar de azul. Son 3 administradores, pero de los 3 solamente me pide aquellos que ganen más de 1.500. Aquí hay uno. El otro administrador, aquí hay 2. Y este administrador gana 1.500. Como no le he puesto igual a 1.500, sino más de 1.500, no lo toma en cuenta este último administrador. ¿Ve? Entonces sí me dice que solamente hay 2 administradores que ganan más de 1.500. ¿Ya? Por eso es que aquí me he puesto 2. Listo. Si se cumple, si ustedes cambian datos, tienen que hacer caso a los cambios. ¿Qué más me pide aquí en el siguiente? En el siguiente me dice, ¿cuántos son administradores con más de un hijo? A ver, igual, seguimos con los administradores. Y sabemos que hijos, y acá hay 2, hay 0, hay 4 hijos. Entonces, igual, como son, primero analizamos, ¿ya? Voy a borrar por un momento todo esto de acá. Sin relleno. Y me pide, dice, administradores, ya está en esta columna. Ya va un criterio.
Después me dice hijos. Hay hijos aquí, en esta columna. Ya son dos criterios. Entonces, contar puntos y conjunto. ¿Ya? Porque el contar puntos y no me va a ayudar. Contar puntos y conjunto, cuenta más criterios. Primera columna. Rango me pide el criterio que sean de administración, pero la palabra es administrador. Listo, ahí está. Ahora vamos por el segundo criterio, segunda columna, los hijos. Aquí están los hijos. Luego de los hijos me está pidiendo criterio, punto y coma. Me dice con más de un hijo, o sea, mayor a un hijo. Entonces, mayor igual 1. Entre comillas, mayor 1. No dice un hijo. Mayor 1, cierro comillas, cierro paréntesis, ya está. Dice que ha encontrado solamente un administrador que tienen más de un hijo. ¿Ya? Definitivamente, si ustedes comienzan, este tiene 0, nada que ver, y así van a encontrar, este también administrador no tiene hijos, y el otro administrador tiene 2 hijos, este de acá. ¿No? Este tiene 2 hijos. Y este es el único que cumple, es administrador y con mayor a un hijo. Este creo que es igual, el siguiente. ¿Qué dice? El siguiente, vamos a ver que tenga, necesito que tenga varios criterios. A ver. ¿Cuántos son más de 1500? Este es igual, pero se refiere a los contadores. Ya, a los contadores. Miren, vamos a analizar este de acá. Ya, vamos a analizar este de acá. Dame un ratito. Vamos a cortar el audio. Para que no nos malogre. Listo. A ver, miren. Vamos a pintarle otro colorcito. Dice, ¿cuántos contadores ganan más de 1500? Contadores, aquí está. Vamos a borrar por un momento para el análisis de aquí. Dice, ¿cuántos contadores? Contadores están en esta columna. Ya hay un criterio, ya. Ya hay un criterio. Después dice, que gana más de 1500. Aquí está el otro criterio. Sueldo. Ya son 2 criterios, 2 columnas que me preguntan. Ya es contar puntos y conjunto. ¿Por qué contar? Porque dice cuántos. La pregunta. ¿Qué más dice? Y tienen más de un hijo. Hijos están en esta columna. Ya van 3 criterios. Ya van 3 criterios. Y dice, ¿y en qué AFP están? AFP, otro criterio. Entonces, en realidad, miren, este último problema tiene 4 criterios. Y hemos pintado ahí. Entonces, tendremos que hacer 4 criterios. Me pregunta por 4 columnas. Lo resolvemos. ¿Ya? Resolvemos acá. Igual. Primera columna. Me dice, ¿cuántos contadores? Aquí está. Perdón, contar puntos sí. Ya saben, cuando son muchos criterios, contar puntos sí, conjunto. Me dice, pon tu rango. Primero me pregunta por los cargos. Aquí está esta columna. Que escoja el contador. Ahora me pregunta criterio. Que sean contadores. Y los contadores aquí están escritos con el nombre de contador. En este caso, como no lo tengo en una celda, lo tengo que escribir. Contador. ¿No? Tiene que escribir igual, si no, no lo va a buscar. Listo. Ya tenemos ya que escoja los contadores. Punto y coma. Vamos por el segundo criterio. Me dice el problema. Y que tienen más, que ganen más de 1500, o sea, sueldo. Arrastramos la columna de sueldo, me pregunta rango, punto y coma. Criterio, más de 1500, entonces mayor o igual a, mayor a 1500, no dice igual. Mayor a 1500. Cerramos paréntesis y vamos por el tercer criterio. Ya, miren, aquí están los criterios, ya. Me va aumentando, me va ayudando acá abajo. Estamos en el criterio 2, vamos por el criterio 3. En el criterio 3 me pide rango. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Ya tenemos contador, tiene sueldo, tiene más de un hijo. Entonces vamos por la columna de hijos. Arrastramos la columna de hijos.
¿Qué quieres con la columna de hijos? Dice que tenga más de un hijo. Entonces le ponemos entre comillas mayor a 1. Cerramos comillas. Ya tenemos el tercer criterio. Punto y coma. Ahora me dice la ayuda corre por el cuarto. Ya corre por el cuarto. Aquí está el cuarto. ¿Qué me pide? Que sean aquellos que sean de AFP Integra. De AFP Integra. Entonces vamos por esta columna. AFP Integra. Punto y coma. ¿Y qué quiere de esta columna de AFP? Que sean de Integra, no los demás. Entonces, entre comillas, que me busque Integra, esa palabra. Listo. Entonces, fíjense bien que aquí vamos a cerrar ya el paréntesis. ¿Ya? Hay un paréntesis abierto, solamente cerramos uno. Tiene 4 criterios. Presionamos Enter, ¿ya? 0. Lo más probable es que no haya encontrado un contador. A ver, vamos a ver. Eh, por ejemplo, el primer contador. ¿Ya? El primer contador. Vamos a pintar de azulcito. No cumple. Sí gana, si es contador, gana más de 1.500, es de Integra, pero ¿qué dice? ¿Qué decía? Así cumple, ¿no? A ver, entonces nos hemos equivocado. Sí, en la fórmula no A ha ver. puesto, solo mayor ha puesto no ha puesto uno, mayor a un Sí. hijo. Aquí, ¿no? En esta partecita lo vamos a corregir ya. Mayor o igual a 1. Ahí está. ¿No? Siempre hay que estar buscando. Entonces esta es la partecita que me decía que los hijos tienen que ser mayor a 1. Listo. Enter. Ha encontrado uno, que es el que he pintado de azul. Vamos a ver otro contador. Este tiene 0 hijos. A ver, si le subimos a este de acá, este también no cumple por ser el sueldo. A ver, segundo contador le vamos a aumentar a 5 hijos, ¿ya? 5 hijos el segundo contador y aumenta 2 acá abajo. ¿Ya? Entonces sí se cumple. Entonces, miren, hasta aquí ya hemos analizado lo que son contadores, ¿ya? Y es importante siempre recordar esta función contar puntos y conjunto cuando tiene muchos criterios que analizar en una tabla. Entonces esto ya les sirve para muchos casos de acuerdo a lo que ustedes estén trabajando. ¿Ya? Hasta aquí una preguntita sobre lo que es contar para pasar a la otra función. Vamos a centrar esto. Ya ustedes hacen este penúltimo. ¿Qué más tenemos? Ya este ejercicio entonces yo se los voy a dar. Pasamos al otro. Vamos a ocultar por un momento esto de acá. Selecciono yo en el lado izquierdo. Ocultar ya. Listo. En nuestra parte teórica, que ya se los he enviado a la clase pasada, no se olviden de que también tenemos esta función con sumar puntos sí. ¿Ya? Dice sumar puntos sí. Es lo mismo. Ya tiene los mismos criterios. Así como hay sumar puntos sí, también hay sumar puntos sí conjunto. Bueno, es exactamente igual, sino que en vez de contar va a sumar. Vamos a ver un ejemplo claro, ¿ya? Por ejemplo, acá me dice el primer ejercicio, le vamos a pintar de amarillo, dice, ¿cuánto es la suma de todas las notas que tienen 5 en el curso de matemática? Aquí está el curso de matemática, ¿ya? Ahí está nuestro curso de matemática, pero me pregunta, ¿cuántos 5 suma? Lo voy a pintar de otro color, yo veo que ahí. Estos son los 5, pero ya no me pregunta cuántos, ¿no? Si se va a cuántos, ya sé que hay 3. Me pregunta, ¿cuánto suma? Entonces, si sumamos estos 5, suma 15. Aquí me debe volver un 15. Entonces, esta vez es lo mismo, miren. Igual, esta vez ya no voy a contar puntos sí, no sumar puntos sí, porque me está pidiendo un criterio que he pintado. ¿Qué me está pidiendo? Rango. Ya, ahí está el rango, todo matemáticas. Punto y coma. Ya, punto y coma. Me pide los 5, igual nomás, entre comillas, igual, 0,5 en este caso. ¿Ya? Ahí le estoy diciendo que me sume si es que encuentras 5 en todo este rango. Enter, cerramos paréntesis, enter. Y me encuentra 15. Es decir, si ha sumado, ya si ha sumado. Si aumento un 0,5 más, ya suma 20. ¿Ven? Control Z. Entonces es lo mismo. Analicemos esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula. Acá dice rango
Criterio, ya lo hemos hecho. Y a ver, acá dice otro rango. Esto es opcional. No se olviden de que esta partecita de acá, esta ayuda, dice rango suma. Eso es porque en caso me diga, hazlo en función al promedio, por decir. Ya, eso lo vamos a ver después. Entonces es lo mismo, no hay por qué marearse. Miren, acá también lo tienen que resolver. Dice aquí, ¿cuál es la suma de todas las notas mayores en 8 en el curso de lenguaje? Me pregunta por la segunda columna. Igual, quiero que me sume todos los 8, en otras palabras, o mayores a 8, ¿no? Entonces, igual, sumar puntos sí, que me sume en todo el rango de lenguaje, punto y coma, ahora me punta el criterio, aquellas notas que sean mayores a 8. Cerramos paréntesis, ahí dice, y enter. Si sumamos, de hecho que va a encontrar a 141. Ya si sumamos todas estas notas, 16 más 16 más 18, más, todas ellas que sean, menos el 5, ¿no? Y así, entonces igual así, ¿cuál es la suma? Ya miren, aquí ya cambia, ya no dice cuente, ¿no? Dice, puede ser, ¿cuál es el total? Total también es suma. ¿Cuál es la suma de todas las notas mayores, notas menores que 15 en historia? Bueno, es lo mismo, no es lo mismo que la anterior. Este de acá, igual que dice el último, ¿cuál es la suma de todos los aprobados en el promedio? Sumamos, sumar punto C, pero esta vez en todo el promedio. Pero como sabemos que los aprobados, ¿qué criterio pondríamos acá? Mayor o igual a 10, ¿ya? Punto y coma, y le ponen mayor o igual a 10, porque esos serían los aprobados. Listo. Igual, comillas, no se olviden, igual, mayor a 10. 10 en este caso. No está mi signo. Ya está. Cerramos paréntesis. Y esta es la suma. Le vamos a disminuir los decimales. Listo. Entonces, si se fijan bien, es la suma, ¿ya? Resolvemos esta partecita más, el penúltimo, lo vamos a pintar ya que para que quede resuelto y ustedes hagan la réplica nada más. Igual, me dice cuál es la suma de todas las notas menores a 15 en historia. Vamos por la siguiente columna de historia. Igual, como son solamente un criterio, sumar puntos sí, arrastramos sobre la columna de historia, punto y coma, y esta vez me pide menores a 15. Entonces le ponemos, entre comillas, menor 15. ¿Listo? Cuando hay errores, me falta una comilla, por ejemplo. Ya me falta aquí la comilla. Vamos a cerrar esto. Lo corregimos acá arriba. La barra de fórmulas. Y ya está. Son 52. Entonces ya no es aquí sumar, ahora es contar. Perdón, ya no es contar, ahora aquí es sumar. ¿Ya? A ver, preguntitas hasta aquí con esta función sumar puntos sí. Preguntas, preguntas. Profesor, en el promedio está saliendo toda la sumatoria de todito, ¿no? Y se está promediando entre 3 cursos que se están tomando ahí, ¿no? ¿Qué dices que está tomando en cuenta en el promedio? No, o sea, me refiero en el promedio, profesor, si está saliendo el promedio, ya está agotando el promedio todito, Ah, ¿verdad? claro. De los 3 cursos. Sí, miren, vamos a hacerle doble clic ¿ya? En una de ellas. Ya hay promedio. ¿Ven? Si vemos la fórmula, ya está promediado, ¿no? Bueno, esta partita ya lo doy por hecho porque como hemos hecho anteriormente, pero no se olviden que siempre tienen que poner la función redondear, ¿no? De redondear. Porque si aumentamos los decimales, miren, si aumentamos los decimales, hay mucho que redondear. Pero siempre que lo haga con funciones, con fórmula, ya que lo haga con fórmula. Entonces, si queremos que, por ejemplo, 14,6 va a ser 15, ¿no? Pero que lo redondeamos, ¿ya? Igual, redondear, lo hacemos con fórmula. Redondear. Abrimos paréntesis, ya tiene el número y le pongo punto y coma a 0 decimales. Solo pide un número y cuántos decimales quieres. Cerramos paréntesis. Ya le puso 15. Estos ceros aparentemente ya no tienen que ver con solamente esa apariencia nada más que le ha redondeado 15, pero ahí le disminuimos. Como ya tenemos la primera fórmula, copiamos, ¿ya? Y todas las demás ya tienen redondear. Entonces yo le decía que esa es la forma correcta de hacer los promedios.
con funciones anidadas. Ya, funciones anidadas. Ya, profesor, gracias. Otra preguntita aquí en nuestra función sumar puntos. Sí, teníamos que hacer sumar puntos sí conjunto, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Está.